La sala de cuarentena del acuario de la Bahía del Pacífico olía a agua de mar y antiséptico. Abigail Campbell Hornsby estaba en cuclillas junto a la piscina, observando a una cría de delfín recién llegada. El bebé se mantenía apartado de los demás delfines, y eso preocupaba a los expertos. «Solo está asustado», murmuraba Abby, tomando notas en su portapapeles. Su largo pelo castaño recogido en un práctico moño y su bata blanca sobre un traje de negocios delataban que había ido a ver a su pupilo entre reunión y reunión. El delfín, al que el equipo había apodado extraoficialmente Charlie, se acercó nadando lentamente. Abby sonrió, notando más confianza en sus movimientos que ayer. Las pequeñas victorias eran una parte importante de su trabajo. Su teléfono vibró. Un mensaje del director financiero de la empresa de su padre, o mejor dicho, de su empresa ahora. Northwest Technologies desarrollaba sistemas de tratamiento de aguas industriales y gestionarla le llevaba mucho tiempo, pero Abby no podía dejar su trabajo en el acuario. Era su verdadera pasión. «Señorita Campbell, hay una reunión sobre el nuevo sistema de filtración dentro de 20 minutos». Se asomó a la habitación Janet, una joven becaria. «Voy para allá. Y solo Abby, ¿de acuerdo?» Echó una última mirada a la cría de delfín. Ahora nadaba más cerca de sus congéneres. Una buena señal. De camino a la sala de conferencias, Abby revisó los mensajes de su madre. Margaret Campbell llevaba unos meses quejándose de dolores de cabeza, pero se negaba obstinadamente a ir al médico. «Se te pasará solo, querida. Mejor dime, ¿cómo está mi yerno favorito?» Abby arrugó la nariz. Su madre adoraba a Tate, que tenía una manera de encantar a todo el mundo a su alrededor, sobre todo a las mujeres de cierta edad, que se sentían atraídas por sus modales suaves y su aspecto de estrella de Hollywood. Margaret estaba segura de que su hija tenía una suerte increíble de tener marido. La reunión fue productiva. Se suponía que el nuevo sistema de filtración mejoraría las condiciones de las criaturas marinas. Abby siempre insistía en utilizar lo último en tecnología, aunque se saliera del presupuesto. Después del trabajo, pasó por el supermercado. La nevera de casa volvía a estar vacía. Tate rara vez se ocupaba de asuntos domésticos, siempre encontraba excusas para su ajetreo. Su restaurante, Azur, sí requería mucha atención, sobre todo ahora que competían por su segunda estrella Michelin. La casa estaba tranquila y vacía. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita a mano por su marido. «Reunión importante con proveedores. No me esperes para cenar». Abby arrugó el papel mecánicamente. Estas notas aparecían cada vez con más frecuencia, y las llamadas y los mensajes eran cada vez más cortos. Sacó una botella de vino blanco y un vaso de la nevera. Últimamente se había convertido en un ritual vespertino habitual. Abby salió a la terraza de su casa costera, lo único que quedaba de su antigua vida con sus padres. Su padre había insistido en que se quedara con la casa después de su muerte, 3 años atrás. La puesta de sol coloreaba el océano en tonos dorados. Abby recordó cómo, de niña, su padre la había llevado a navegar en su pequeño yate. Le enseñó todo lo que sabía sobre el mar y fomentó su interés por la biología marina, aunque en secreto esperaba que su hija continuara su trabajo. Al final tuvo que combinar ambos caminos. El teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de Tate. Apretando, «Llegaré tarde». Ni siquiera una disculpa. Abby terminó su vino y miró su anillo de compromiso. Precioso, caro. Tate lo había elegido con esmero, como todo lo demás fuera de su matrimonio. Tenía una importante reunión de empresa por la mañana, luego la comprobación de antecedentes de Charlie, un almuerzo con un posible inversor. Abby hizo mentalmente una lista de cosas por hacer, intentando no pensar en el hecho de que su matrimonio, antaño perfecto, se estaba deshaciendo poco a poco como una tela vieja.
Siempre se le había dado bien sumergirse en el trabajo cuando no tenía ganas de pensar en cosas personales. La casa estaba demasiado tranquila. Por las tardes, ella y Tate solían hablar del día, él contando anécdotas divertidas del restaurante, ella hablando de los nuevos habitantes del acuario. Ahora aquel silencio parecía el presagio de algo inevitable. Sonó el teléfono. Mamá. Cariño, ¿no vendrás mañana? Me duele la cabeza. Abby prometió pasarse después del trabajo, sintiendo una punzada de culpabilidad por no haber visitado casi nunca la casa de sus padres últimamente. El trabajo, la compañía, un matrimonio que requería cada vez más esfuerzo para mantener una apariencia de bienestar, todo ello le consumía tiempo y energía. Subió al dormitorio, acostándose habitualmente en su mitad de la cama. La otra mitad permaneció intacta, no por primera vez en meses. Mientras se dormía, Abby pensó en Charlie, un delfín asustadizo que, poco a poco, empezaba a confiar en su nuevo entorno. Tal vez por eso había pasado tanto tiempo con él. Había algo en su historia que resonaba en su propia alma. Tate Hornsby examinó meticulosamente la copa de vino inmaculadamente pulida, sosteniéndola a la luz. Le gustaba llegar a un restaurante unas horas antes de que abriera, cuando podía inspeccionar con seguridad cada detalle. Los pequeños detalles no existían en Azur. El sol de la mañana que se colaba por las ventanas panorámicas creaba una atmósfera especial en la sala vacía. Tate pasó el dedo por el tablero de madera oscura, ni una mota de polvo. La impecabilidad era cara, pero él sabía que era lo que distinguía a un buen restaurante de uno excelente. Señor Hornsby, han llegado las trufas, dijo Rachel, la ayudante de cocina. Había trabajado en el restaurante desde su apertura y era una de las pocas que soportaba el mal genio de Tate. Se dirigió a la cocina, donde ya se estaban cociendo a fuego lento los preparativos para el turno de noche. La joven ayudante de cocina estaba cortando verduras con manos temblorosas, una recién llegada que aún no se había acostumbrado a la naturaleza exigente del jefe. Despacio, Tate puso una mano en el hombro del chico, esbozando su característica sonrisa de disposición. Imagina que el cuchillo es una extensión de tu mano. Así, hizo una demostración de algunos movimientos. ¿Ves? No hay prisa. El personal miró furtivamente a su alrededor. Todos sabían que la calma del jefe era engañosa. Ayer había despedido a una camarera por doblar mal las servilletas, y hacía una semana había echado a la basura a un experimentado chef por un risotto ligeramente pasado. Tate recordó su primer trabajo, una pequeña cafetería de las afueras donde había fregado platos por las tardes mientras estudiaba en la universidad. O, mejor dicho, había intentado estudiar. No podía hacer mucho con una beca de una organización benéfica, pero incluso entonces sabía que era solo temporal. Tenía un plan. Al entrar en su despacho, Tate sacó una carpeta de documentos de la caja fuerte. Cálculos, estimaciones, planes de expansión. El segundo restaurante debía abrir en 6 meses. Sonrió, recordando la expresión de la cara de Abby cuando firmó el papeleo de un importante préstamo para la ampliación. ¿Estás seguro de que es el momento adecuado?, le había preguntado entonces. Claro que estaba seguro. El teléfono vibró. Un mensaje de Marilyn. El nuevo puesto está listo. Échale un vistazo. Abrió su blog. Las fotos eran impecables, sobre todo la de ella llevándose con elegancia una copa de vino espumoso a los labios. El artículo ensalzaba la buena cocina de la Costa Azul y a su carismático propietario. Tate recordó su primer encuentro. Marilyn había venido a hacer una reseña para su blog, A Taste of Luxury. Enseguida comprendió su ambición, su deseo de ser algo más que un restaurador de éxito. A diferencia de Abby, inmersa en su mundo de criaturas marinas y proyectos medioambientales. Miró la fotografía que había sobre la mesa, Abby y él en la inauguración del restaurante. Entonces ella estaba radiante de orgullo por él.
Su padre acababa de morir, dejándole una empresa próspera, y ella no había dudado en invertir parte de la herencia en su sueño. Tan confiado, tan cómodo. «Jefe, ha llegado el proveedor de ostras», asomó Rachel por la puerta. Tate se levantó de su escritorio, mirándose en el espejo por el camino y arreglándose el pelo perfectamente peinado. A sus 36 años parecía el hombre de negocios de éxito de una revista de moda. Traje caro, andar seguro, sonrisa encantadora. Nadie habría adivinado que una vez vistió la ropa de su hermano mayor y trabajó a tiempo parcial en una tienda. «Señor Morrison, me alegro de verle», dijo con voz melosa al estrechar la mano del vendedor. «Espero que el envío de hoy sea tan excelente como de costumbre». Examinó cuidadosamente las ostras, ocultando su irritación tras una máscara de benevolencia. Morrison era un socio importante. Sus conexiones en el negocio del pescado eran esenciales para el nuevo restaurante. Por la noche, el restaurante se llenó de comensales. Tate recorrió personalmente las mesas, encantando a los comensales. Prestó especial atención a la mesa del crítico gastronómico de Gourmet Digest. Intentaba pasar desapercibido, pero en el mundo de la alta cocina no había secretos. Cerca de la hora de cierre, envió un mensaje de texto a Abby para avisarle de una reunión tardía con los encargados del catering. Ella no había respondido, probablemente estaba otra vez en el oceanario con sus delfines. Tate vio su reflejo en la ventana. El cansancio no había afectado a su impecable imagen. Había aprendido a estar siempre perfecto. La calle se lo había enseñado, a no mostrar nunca su verdadero rostro. El último huésped se marchó a medianoche. Tate comprobó las reservas para mañana. La lista era impresionante. Le gustó especialmente el nombre de un conocido crítico de vinos. Tendría que prestarle especial atención. Una segunda estrella Michelin se vislumbraba en el horizonte. Antes de marcharse, se detuvo en la barra y se sirvió un vaso de un whisky poco común. De los altavoces salía una suave música de jazz, la misma que había sonado la noche en que vio a Abby por primera vez. Ella había asistido a una cena benéfica en el restaurante donde él trabajaba como ayudante de chef. Su risa, su genuino interés por sus historias de cocina, su evidente solvencia económica, todo había salido a la perfección. El plan había funcionado a la perfección. El teléfono volvió a vibrar. Marilyn había enviado una foto suya en traje de noche. ¿Lanzamiento de la nueva carta de vinos mañana? Tate sonrió. Nunca se perdía un acontecimiento importante del restaurante. Por cierto, Abby también estaba invitada. Pero probablemente encontraría otra razón para no venir. Últimamente aparecía cada vez con menos frecuencia por el restaurante. Terminó su whisky y dejó el vaso con cuidado sobre la encimera. Mañana tenía que madrugar. El nuevo proveedor de trufas prometía un producto excepcional, y Tate Hornsby nunca perdía una oportunidad excepcional. Marilyn Westwood volvió a colocar la copa de champán rosado por tercera vez, intentando conseguir la toma perfecta. El sol de la mañana creaba el resplandor adecuado en el cristal, pero faltaba algo. Añadió una ramita de lavanda al marco y pulsó el disparador de la cámara. Su estudio estaba equipado para la sesión. Paredes claras, muchas texturas para el fondo e iluminación profesional. Todo ello le costó mucho más de lo que podía permitirse hace 3 años, cuando creó su blog A Taste of Luxury. Al repasar las fotos resultantes, Marilyn hizo una mueca y bebió un sorbo del champán que ya se había bebido. Antes se deshacía en atrezo para las sesiones. Ahora había aprendido a ser frugal. Tras el brillo exterior de su vida, se escondían préstamos e interminables compromisos con su conciencia. El teléfono sonó, un recordatorio para reunirse con el editor de una revista de moda. Otra columna sobre tendencias gastronómicas, otra oportunidad para mencionar la Costa Azul. Marilyn miró su reflejo en el espejo,
Su maquillaje impecable ocultaba las huellas de una noche de insomnio. Recordó su primera aparición en el restaurante Tate. Por aquel entonces, su blog acababa de ganar popularidad y ella había presionado para que la invitaran a una cata privada. El gerente se mostró inflexible hasta que ella se encontró accidentalmente con el propio Tate en un festival del vino. Es curioso que escribas sobre alta cocina y, sin embargo, prefieras la comida callejera, le dijo al verla atiborrarse de perritos calientes entre degustación y degustación. Marilyn se sintió avergonzada, pero la sonrisa de él la hizo sentirse cómoda con la franqueza. Le habló de su infancia en una pequeña ciudad donde el establecimiento más elegante era el asador local, de su trabajo como camarera para pagarse la universidad, que soñaba con ser crítica gastronómica. Tate la escuchó con verdadero interés y ella pensó que realmente la entendía. Ahora, 8 meses después, Marilyn no estaba tan segura de su sinceridad. Pero era demasiado tarde para echarse atrás. Su carrera estaba estrechamente ligada al éxito del Côte d'Azur. Sonaba música suave en el café donde estaba prevista la reunión. El redactor llegaba tarde y Marilyn hojeaba las noticias. Una foto de un acto benéfico en el acuario le llamó la atención. Abby Campbell Hornsby hablaba de un nuevo programa de rehabilitación de animales marinos. Tate estaba a su lado, con el brazo alrededor de la cintura. La pareja perfecta. Marilyn recordó su primer encuentro. Abby entró en el restaurante después del trabajo, cansada pero sorprendentemente bella por su naturalidad. Estaba hablando con Tate sobre alguna cena familiar, sin darse cuenta de que él miraba de un lado a otro la mesa donde Marilyn estaba sentada con otra crítica. «No podré ir a cenar a casa de mamá», se le ocurrió. Reunión importante con los vendedores. Abby asintió comprensiva, pero algo parecido a la resignación brilló en sus ojos. Estaba acostumbrada a este tipo de rechazos. Aquella noche, Tate se unió a la mesa de Marilyn para comprobar por sí mismo la calidad del servicio. Hablaron hasta la hora de cerrar, sobre comida, sobre vino, sobre la importancia de estar absolutamente comprometido. «Hay gente que no entiende ese tipo de pasión», dijo entonces. Por fin apareció el editor, disperso entre disculpas. Marilyn recurrió a su encanto profesional mientras hablaban del próximo artículo. Era algo que había aprendido de Tate. Crear la ilusión de estar totalmente involucrada en una conversación sin dejar de ser distante. De vuelta a casa, se sentó frente al portátil. El nuevo artículo del blog iba a ser especial. El anuncio de un crucero para gourmets selectos. Eligió cuidadosamente sus palabras al describir el próximo viaje, omitiendo el hecho de que los billetes ya se habían comprado con el dinero de Abby. Su teléfono se iluminó con un mensaje de Tate. «No olvides mencionar la carta de vinos». Por supuesto que no se le olvidaría. Tampoco se olvidaría de mencionar que el Côte d'Azur estaba a punto de conseguir una segunda estrella Michelin, aunque no fuera del todo cierto. Marilyn se acercó a la ventana. Desde el 12º piso tenía una vista de la ciudad y del lejano océano. En algún lugar, en el barrio costero, Abby vivía en su hermosa casa, ajena al crucero que se avecinaba. Marilyn sintió un remordimiento de conciencia, pero lo reprimió rápidamente. Al fin y al cabo, Abby lo tenía todo: una carrera de éxito, su propia empresa, el respeto de la comunidad. ¿Qué era un crucero para ella? Volvió al portátil y empezó a procesar fotos para el post. Una de ellas mostraba a Tate y a ella probando un nuevo plato del menú, con los dedos casi tocándose en una copa de vino. Abby nunca había visto esa foto, ya que rara vez utilizaba las redes sociales y prefería pasar tiempo con sus compañeros marinos. A Taste of Luxury exigía nuevas historias, nuevas imágenes, nuevas experiencias. Marilyn aprendió a crearlas de la nada, convirtiendo una cena corriente en una aventura gastronómica, una conversación casual en un acontecimiento social. Pero a veces
a altas horas de la noche, echaba de menos simples perritos calientes y conversaciones sinceras sin doble fondo. El teléfono volvió a sonar, una alerta para el pago de un préstamo. Marilyn suspiró y abrió la aplicación del banco. Los números no eran felices, pero pronto no importaría. El crucero iba a cambiarlo todo. Al menos eso había dicho Tate. Abby estaba sentada en el pasillo del hospital, con la mirada perdida en la parpadeante bombilla de luz diurna. Los médicos habían dicho que el ictus era masivo, que prácticamente no había posibilidades. Su madre, tan animada y activa ayer, yacía ahora enredada entre cables y tubos. El teléfono de su bolso vibró. Otro aviso del banco. Habían llegado con una regularidad alarmante en los últimos días, pero ahora Abby no se atrevía a comprobarlos. Tate tenía que haber llegado hacía 2 horas, pero había enviado un mensaje sobre un asunto urgente en el restaurante. En la habitación, los instrumentos sonaban en silencio. Abby cogió la mano floja de su madre, recordando su última conversación. Margaret volvió a quejarse de dolor de cabeza, pero rechazó la sugerencia de llamar a un médico. En cambio, preguntó por Tate. ¿Por cuándo llegarían por fin los nietos? Una enfermera entró para comprobar sus constantes vitales. ¿Le traigo un té?, preguntó con simpatía profesional. Abby negó con la cabeza. Ahora mismo cualquier amabilidad le parecía insoportable. Margaret había muerto por la mañana. Tranquilamente, sin despedidas dramáticas ni últimas palabras, simplemente dejó de respirar. Abby firmó mecánicamente algunos papeles, telefonió a la funeraria, respondió a los mensajes de condolencia. Cuando volvió a casa, encontró una nota de Tate. He volado a Napa para una cata. Vuelvo en una semana. Mis condolencias. Incluso la letra parecía apresurada, como si tuviera prisa por librarse de un deber desagradable. Abby se sentó frente al ordenador. Tenía que enviar los avisos del funeral y ponerse en contacto con el abogado de su madre. Al abrir el correo, vio una carta del banco sobre una importante transferencia a una empresa de viajes. Le seguía otra, la confirmación de la reserva de un crucero para 2 personas. Algo en su interior hizo clic. Abrió Instagram, que normalmente ignoraba. En la página de Taste of Luxury apareció una nueva foto. Marilyn Westwood con un vestido blanco de verano y un yate de lujo como telón de fondo. El pie de foto decía, preparándome para un crucero gastronómico inolvidable. Sonó el teléfono. Una funeraria. Abby contestó con un tono tranquilo y profesional. Comentó los detalles de la ceremonia, eligió las flores, colgó, abrió su aplicación bancaria y repasó metódicamente todas las transacciones recientes. La ceremonia de despedida contó con escasa asistencia. A Margaret no le gustaba armar jaleo en vida, y Abby intentó que fuera sencilla y digna. Los colegas del acuario llevaron una corona de lirios blancos. Su madre siempre había admirado su trabajo. El teléfono seguía vibrando con mensajes. Tate envió una foto de las bodegas, disculpándose por no poder volar al funeral. Marilyn publicó un nuevo post sobre los preparativos para el crucero, etiquetando el restaurante de Tate. La noche siguiente al funeral, Abby permaneció sentada en el estudio de su madre durante largo rato. Sobre el escritorio había papeles que necesitaban atención. El testamento, la póliza de seguros, las escrituras de la casa. Entre ellos encontró una vieja fotografía de ella y su padre en su yate, con Margaret en el muelle saludándoles. Cogió el teléfono y marcó el número de su viejo amigo de seguridad. «Hola, Mike. ¿Recuerdas que dijiste que podía acudir a ti en busca de ayuda?» El dormitorio estaba silencioso y vacío. Abby sacó del armario una caja con documentos de la empresa. En algún lugar debía de haber papeles sobre transacciones financieras recientes. A Tate nunca le habían interesado los detalles de la gestión de una empresa, le parecían aburridos. Tal vez ese fuera su error. Desde la ventana abierta llegaba el sonido del oleaje.
Abby se acercó a la ventana y miró hacia el oscuro océano. En algún lugar del mar navegaba ahora un yate con su marido y su amante. No sabían que cada transacción que hacían, cada publicación en las redes sociales dejaba un rastro. Tenía que reunirse con el abogado de su madre por la mañana para hablar de la herencia, pero antes tenía que mantener otra conversación importante. Abby abrió la guía telefónica y encontró el número del abogado de la empresa. Su teléfono vibró en el bolsillo. Otra foto de Tate, esta vez de una copa de vino al atardecer. «Ojalá estuvieras aquí», decía el pie de foto. Abby guardó la foto en una carpeta aparte. Le sería útil más tarde. El teléfono de la oficina sonó en el escritorio. Problemas con el sistema de filtración del oceanario requerían su atención. Abby se sintió aliviada. El trabajo siempre la ayudaba a pensar con más claridad. Y ahora necesitaba claridad absoluta de pensamiento. Echó una última mirada a la fotografía de su madre y cerró el despacho. Tenía mucho trabajo por delante y no tenía tiempo para sentimentalismos. Al fin y al cabo, la habían entrenado para dirigir un negocio, no para llorar por una vida rota. La agencia de detectives privados Northbrook y Asociados estaba situada en un viejo edificio de ladrillo junto al centro de negocios. Michael Northbrook se reunió con Abby en una pequeña sala de conferencias que olía a café y papeles viejos. «No has cambiado nada», comentó Abby mientras miraba a su amigo de toda la vida. Mike tenía casi el mismo aspecto que en el instituto, salvo por las canas en las sienes que delataban el paso de los años. «Y tú estás aún más guapa», sonrió, pero sus ojos permanecían serios. Mike siempre había sabido leer a las personas, una cualidad que lo convertía en un excelente experto en seguridad. «Dímelo a mí». Abby sacó de su bolso una carpeta con impresiones de extractos bancarios, fotos de las redes sociales, copias de documentos. Mike las hojeó en silencio, tomando notas de vez en cuando en su bloc de notas. «Entonces, un crucero», se estiró pensativo. «Sabes, siempre pensé que ese restaurador tuyo era demasiado lustroso». «Necesito saberlo todo», intentó hablar Abby con calma. «Su itinerario, paradas, citas. Me interesan especialmente las finanzas. Sospecho que la historia del crucero no es la única». Mike asintió y encendió el portátil. En la pantalla apareció un mapa de rutas marítimas. «El yate se llama Afrodita. Está registrado a nombre de una compañía de un día. Es interesante que el alquiler se pague con la cuenta corporativa de tu empresa». Abby sintió que todo en su interior se contraía. Así que Tate no solo estaba gastando el dinero que compartían, sino que estaba entrando en la empresa, en la herencia de su padre. «Tengo gente de confianza en varios puertos de la ruta», continuó Mike. «Mantendrán el yate bajo vigilancia, pero tenemos que andarnos con cuidado. Parece que tu marido ha conseguido hacer algunos contactos útiles en ciertos círculos». Abrió otra carpeta en el ordenador. «Esto es lo interesante. La señora Westwood no es tan fácil como parece. En el último año, su blog ha ganado popularidad de forma espectacular, muy dramáticamente, y justo coincidió con el inicio de sus visitas a la Costa Azul. Aparecieron fotos en la pantalla. Marilyn en diversos actos sociales, siempre impecablemente vestida y sonriente. Sus extractos bancarios, por otro lado, pintan un cuadro muy diferente». Mike mostró una tabla en la pantalla. «Préstamos, deudas, atrasos. No parece una bloguera de éxito». «Ella lo está usando y él la está usando a ella», murmuró Abby. «Simbiosis clásica». «No solo eso». Mike abrió otra carpeta. «¿Recuerdas el reciente escándalo de las puntuaciones de los restaurantes? Cuando varios críticos prominentes fueron acusados de parcialidad, adivina quién estaba escribiendo críticas elogiosas justo antes de eso». Abby cogió una taza de café frío de la mesa. Así que llevaban mucho tiempo trabajando juntos. Y yo que me preguntaba por qué se había interesado de repente por las redes sociales. «Hay algo más». Mike hizo una pausa.
Revisé el papeleo para la expansión del restaurante. Algunas de las firmas parecen dudosas. Abby se quedó helada. ¿Quieres decir? Tenemos que hacer algunos análisis forenses, pero sí, parece que no firmaste todos los documentos personalmente. Se hizo el silencio en la sala de conferencias, solo roto por el zumbido del aire acondicionado. Abby miró por la ventana, donde los transeúntes se apresuraban por la calle. Gente corriente con sus problemas habituales. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente Mike. Primero, reunir todas las pruebas. Abby dejó su taza a un lado. Después, hablar con los abogados. Y sí, Mike, necesito acceder a su correspondencia. Sacudió la cabeza. Eso ya es una zona gris, Abby. Técnicamente estaba usando el correo electrónico corporativo para correspondencia personal, interrumpió ella. Y como propietaria de la empresa, tengo derecho a revisar las comunicaciones corporativas. Mike sonrió. Siempre has sido muy lista. De acuerdo, te ayudaré, pero tienes que proceder con mucho cuidado. Hablaron durante otras 2 horas, repasando los detalles. Mike mostró el itinerario del yate, explicó cómo funcionaba el rastreo por correo electrónico. Habló de formas de reunir pruebas. «Sabes», dijo mientras acompañaba a Abby a la salida, «tu padre estaría orgulloso de ti. Siempre dijo que sabías valerte por ti misma». Abby asintió, conteniendo unas lágrimas no deseadas. «Gracias, Mike, por todo. Manténme informado», le tendió el teléfono seguro. «Y ten cuidado. La gente que siente amenazado su bienestar puede ser impredecible». Al salir, Abby respiró hondo. Su teléfono fijo vibró en su bolsillo. Otra foto del crucero. Esta vez, Tate y Marilyn posaban al atardecer. «Una noche preciosa con el mejor chef de la costa», decía el pie de foto. Abby guardó la foto en una carpeta especial y marcó el número de su abogado de empresa. Era hora de empezar la siguiente fase. En la oficina de Northwest Technologies reinaba el habitual ambiente de negocios. Abby se sentó en el despacho de su padre, ahora el suyo propio, y revisó los documentos con Ruth Parker, la directora financiera. «Aquí empiezan las discrepancias», señaló Ruth a una línea del informe. «Primero, pequeñas cantidades para gastos de hospitalidad en restaurantes. Luego, servicios de consultoría de empresas que no podemos encontrar. Y esto», abrió otro archivo, «una transferencia a la cuenta de una empresa que supuestamente suministra equipos para el nuevo restaurante». Abby examinó las cifras. Cada transacción estaba impecablemente ejecutada, pero todas juntas daban una imagen inquietante. «¿Cuándo empezó esto?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Unos 6 meses después de que el señor Hornsby accediera a las cuentas de la empresa, Ruth sacó otra carpeta. Al principio fue a través del restaurante. Luego aparecieron otros planes. Sobre la mesa estaba el papeleo de la compra de equipos para Azure, cartas de porte, facturas, certificados de aceptación. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. «Comprobamos los proveedores», continuó Ruth. «La mitad de ellos solo existen sobre el papel. El equipo real cuesta mucho menos de lo que anuncian». Abby abrió su portátil e introdujo los datos en una hoja de cálculo especial. En el último año, el importe de los gastos mal gestionados superaba el $500,000, y eso era solo lo que se había rastreado. Y este es especialmente interesante. Ruth mostró un contrato de servicios publicitarios. La empresa contratante está registrada a nombre de una tal Marilyn Westwood. Las cantidades son pequeñas, pero regulares. Llamaron a la puerta del despacho. Había entrado un experto calígrafo. Extendió los documentos con las firmas de Abby sobre la mesa, escudriñando cada uno a través de una lupa. «Aquí, aquí y aquí». Marcó varias páginas. Las firmas son de distintas personas. La imitación es buena, pero hay diferencias notables. Abby miró los documentos.
contratos de préstamo, contratos con proveedores, órdenes bancarias. Tate había hecho un buen trabajo copiando su firma. ¿Y el fondo fiduciario?, le preguntó a Ruth. Aún no se ha tocado. Al parecer no podrían acceder. Se necesita una presencia personal allí y un procedimiento de identificación especial. Abby asintió. Su padre siempre había sido prudente, sobre todo cuando se trataba de dinero. Su paranoia salvaba ahora una parte importante de la fortuna familiar. Por la tarde, cuando la oficina se vació, ella y Ruth estuvieron recopilando un informe detallado para los abogados. Cada transacción, cada documento falsificado, cada discrepancia, había que dar cuenta de todo. ¿Sabes?, dijo Ruth tendiéndole una taza de café a Abby. Siempre me pareció extraño que nunca se interesara por la situación real de la empresa, solo los números de las cuentas. El teléfono vibró. Otra foto del crucero. Esta vez Tate posaba al timón de un yate. Aprendiendo a controlar mi destino, decía el pie de foto. Abby guardó la foto y volvió a su papeleo. Hubo una llamada de Mike. Su gente había descubierto información interesante sobre las empresas a través de las cuales se realizaban los pagos. Todos los hilos conducen a la misma persona, dijo. Adivina quién ayudó a registrar las empresas fantasma. A ver, Abby abrió el Instagram de Marilyn. ¿Nuestra amante de la vida fastuosa? Su hermano. Trabaja en un bufete de abogados especializado en constitución de sociedades. A medianoche, el cuadro estaba completo. El esquema era simple y eficaz. Facturas infladas, proveedores falsos, sobornos a través de empresas fantasma. El clásico fraude empresarial. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ruth reuniendo el papeleo. Nada todavía, Abby cerró el portátil. Dejemos que disfruten del crucero. Aún tenemos tiempo de prepararlo todo. Salió del despacho y miró la ciudad de noche. En algún lugar del mar, un yate navegaba con dos personas que se creían más listas que los demás. No sabían que cada movimiento, cada transacción, cada firma ya formaba parte de otra historia. Abby entró en su coche y sacó el teléfono, mirando la última foto del crucero. Tate estaba aprendiendo a controlar el destino. Era una pena que hubiera olvidado la vieja sabiduría náutica. El timón podía girar en cualquier dirección. Abby se instaló en la sala de conferencias con su equipo jurídico. La mesa estaba llena de documentos y un proyector mostraba el itinerario del yate Afrodite. Según nuestra información, ya están aquí. Mike señaló un punto en el mapa. Mañana tienen previsto hacer escala en el puerto deportivo de Santa Bárbara. Gerald Woods, abogado jefe de la empresa, golpeó la mesa con el lápiz. Podemos presentar cargos por fraude ahora mismo. Hay pruebas suficientes. No, negó Abby con la cabeza. Mientras están en el crucero, tenemos tiempo para prepararnos más a fondo. El teléfono volvió a vibrar. Otra foto del Instagram de Marilyn. Esta vez posaba con una copa de champán junto a la piscina de la cubierta. Una geoetiqueta indicaba la ubicación exacta del yate. Documentan cada uno de sus movimientos, comentó Ruth. Ni siquiera se dan cuenta de que nos beneficia. El equipo jurídico preparó metódicamente el papeleo. Una demanda de divorcio, una reclamación por fraude, una reclamación por daños y perjuicios. Todo para presentar al mismo tiempo. Ahora esto es interesante. Mike desplegó el portátil. Marilyn está negociando con una cadena de televisión su propio programa de cocina. Y adivina quién se supone que es el protagonista. En la pantalla había una presentación del proyecto. Tate como chef estrella, guiando a los espectadores al mundo de la alta cocina. El presupuesto estimado era impresionante. Planean utilizar el restaurante como plató principal de la película, continuó Mike. El contrato está casi firmado. Así que por eso necesitaban los fondos extra, murmuró Abby. Un proyecto de televisión requiere una inversión seria. Gerald le tendió los nuevos documentos. Podemos bloquear el uso del restaurante para el rodaje. Técnicamente, el edificio está arrendado a la empresa,
no al señor Hornsby personalmente. Abby repasó el papeleo, anotando los puntos clave. El equipo jurídico lo había cubierto todo, desde la congelación de cuentas hasta la prohibición del uso de la marca. Aquí es donde tenemos que ser especialmente cuidadosos, señaló Gerald en la sección de división de la propiedad. Tenemos pruebas de que los fondos para desarrollar el restaurante procedían de su empresa. De hecho, el señor Hornsby es el gerente contratado, no el propietario. Ruth trajo los últimos estados financieros. El patrón era cada vez más claro, con el dinero de la empresa fluyendo a través de empresas fantasma hacia los proyectos personales de Tate y Marilyn. Podríamos involucrar a Hacienda, sugirió uno de los abogados. Está claro que hay irregularidades. No lo haremos todavía, decidió Abby. Arreglemos primero el asunto con la empresa y el restaurante. Mike mostró nuevas fotos del puerto deportivo. Tate y Marilyn cenando con un hombre. Un productor de televisión, explicó. Parece que están discutiendo los detalles del contrato. Abby se quedó mirando las fotos, observando la seguridad con la que se desenvolvía Tate y cómo Marilyn cautivaba a su interlocutor. Formaban un buen equipo, el carismático chef y la glamurosa anfitriona. ¿Cuándo piensan volver?, preguntó ella. En 10 días, contestó Mike, justo a tiempo para preparar todo el papeleo. Gerald le entregó la carpeta con los papeles del divorcio. Necesita tu firma, una de verdad, añadió con una leve sonrisa. Abby firmó los papeles, sintiéndose extrañamente tranquila. Hace un mes habría dudado, buscando excusas, intentando salvar el matrimonio. Ahora, cada nueva foto, cada documento, no hacía sino reforzar su determinación. ¿Y el personal del restaurante?, ella preguntó. Hemos preparado nuevos contratos, respondió Ruth. La mayoría del personal no es consciente de las maquinaciones. Solo hacían su trabajo. Abby asintió. El restaurante era un negocio de éxito y ella no iba a arruinarlo, solo que ahora lo llevaría otra persona. El teléfono volvió a sonar, un mensaje de Tate. Te echo de menos. Te he traído un vino increíble de una colección privada. Abby guardó el mensaje en su carpeta de pruebas. 10 días, pronunció mirando al equipo. Hagámoslo perfecto. En la piscina de rehabilitación, Charlie jugaba confiado con los demás delfines. Abby lo observaba, tomando notas en su portapapeles. En el último mes, el cachorro se había adaptado completamente a su nuevo entorno, incluso se había convertido en el líder de un pequeño grupo. Un progreso asombroso, comentó Janet, la interna, tendiéndole una taza de café a Abby. ¿Recuerdas lo asustado que estaba al principio? Abby asintió, recordando los primeros días tras la llegada de Charlie al oceanario. Se había pasado horas sentada junto a la piscina intentando conseguir alguna reacción del cachorro retraído. Ahora saltaba alegremente del agua para saludarla por la mañana. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Mike. El yate va según lo previsto. Llegada en una semana. Abby guardó el teléfono en silencio y volvió a sus observaciones. Últimamente pasaba mucho tiempo en el oceanario. Trabajar con criaturas marinas siempre la tranquilizaba, la ayudaba a mantener la mente despejada, sobre todo ahora que cada día se acercaba más al desenlace. Doctora Campbell, la llamó uno de los veterinarios. Las nuevas pruebas muestran excelentes resultados. Creo que podemos tener a Charlie listo para su liberación en el medio natural en un par de meses. Abby sonrió mirando al cachorro de delfín que retozaba. Antes temía que no pudiera adaptarse, que el trauma fuera demasiado grande. Ahora era obvio. A veces solo había que darle tiempo y las condiciones adecuadas. Había papeles esperando en el despacho que necesitaban atención. Un nuevo contrato con el gerente del restaurante. Había encontrado a un excelente profesional con una reputación intachable. Un contrato de rodaje con una cadena de televisión, ahora en otras condiciones y con otros participantes. Papeleo para Hacienda. Todo limpio y transparente.
Ruth echó un vistazo durante su pausa para comer. Han llegado los resultados de la última auditoría. Sin sorpresas, todos los chanchullos están documentados. Abby revisó los informes y observó patrones familiares. Ahora que sabía qué buscar, todo parecía obvio. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Estás bien?, preguntó Ruth, sentándose a su lado. Bien. Abby se sintió realmente tranquila. Sabes, observando a Charlie me he dado cuenta de muchas cosas. Cuando llegó estaba asustado y agresivo. No lo apresuramos, solo creamos un ambiente seguro, y este es el resultado. Miraron a la piscina donde el delfín realizaba una elaborada acrobacia, presumiendo claramente ante los suyos. Por la noche, Abby pasó por el restaurante. El personal ya estaba al corriente de los cambios que se avecinaban. Abby había hablado personalmente con todos y les había garantizado que conservarían sus puestos de trabajo. Muchos se alegraron del cambio. Tate, a pesar de todo su encanto, era un gerente difícil. El teléfono volvió a sonar. Otra foto del crucero. Marilyn en bañador contra la puesta de sol, con el brazo de Tate alrededor de la cintura. Los últimos días de un viaje paradisíaco, decía el pie de foto. Abby guardó la foto, algo cansada. No por la traición. Hacía tiempo que había superado ese dolor. Más bien por la necesidad de mantener una apariencia de ignorancia. En casa, se sentó frente al ordenador y revisó los últimos preparativos. Cada documento en su sitio, cada firma autentificada, cada acusación respaldada por pruebas. Había construido su trampa con tanto cuidado como Tate sus planes. Antes de acostarse, Abby salió a la terraza. El océano murmuraba familiar y tranquilizadoramente. En algún lugar, entre las olas, un yate navegaba con dos personas que hacían planes para el futuro. No sabían que su futuro ya estaba programado por minutos, en carpetas de abogados, en documentos bancarios, en pleitos. Sonó el teléfono. Tate. «Hola, cariño, ¿cómo estás?» «Estoy bien», respondió ella con calma. «Trabajando con Charlie. Está haciendo grandes progresos». «Me alegra oírlo». Había la habitual condescendencia en su voz. «Escucha, tengo grandes noticias, pero te las contaré cuando nos veamos». «Claro», sonrió Abby, mirando al océano. «Estaré esperando». En efecto, estaría esperando. Solo quedaba una semana. El puerto olía a sal y a pescado fresco. Abby estaba sentada en el coche mirando cómo amarraba el Afrodite. En cubierta, Marilyn estaba haciendo las últimas fotos para su blog, con su vestido blanco ondeando al viento, creando la imagen perfecta para las redes sociales. Mike aparcó un poco más lejos y su equipo tomó posiciones estratégicas alrededor del muelle. No para dramatizar, sino para capturar cada momento de la llegada. Todo tenía que quedar documentado. El yate tenía un aspecto impresionante. Abby calculó en su mente el coste de 2 semanas de alquiler. La suma podría cubrir el presupuesto anual del programa de rehabilitación del oceanario. Sonó el teléfono. Gerald dijo que el papeleo estaba listo para archivarse. Los bancos esperaban una orden para bloquear las cuentas. El nuevo gerente del restaurante estaba en la ciudad y se habían coordinado los comunicados de prensa. Los trabajadores del puerto se afanaban en el muelle, tomando amarras. Tate estaba al timón, la imagen impecable de un hombre de éxito. Abby se dio cuenta de que ahora podía ver, a través de sus gestos, era una pose que había practicado durante horas frente al espejo. Marilyn bajó primero al muelle, sin dejar de filmar. «El último día de nuestro inolvidable viaje», dictó a la cámara. «Nuevas aventuras y grandes proyectos por delante». Abby sonrió. En efecto, había proyectos esperando, pero no los que la pareja esperaba. «Han reservado en el Azure para esta noche», informó Mike por teléfono. «Al parecer, quieren celebrar su regreso». El restaurante ya estaba preparado. El nuevo gerente había hecho una auditoría, preparado el papeleo de la administración judicial. El personal, cansado de las payasadas de Tate,
se alegraba en silencio de los cambios. Abby abrió el portátil para comprobar los últimos detalles. El calendario era minucioso. Presentar los papeles en el juzgado por la mañana, avisar a los bancos por la tarde y retirar oficialmente a Tate de la gestión del restaurante por la noche. En el muelle comienza la descarga de equipajes. Cajas de vino, bolsas de boutiques, souvenirs. 2 semanas de hermosa vida con el dinero de otros. Abby tomó algunas fotos, no por la emoción, para la documentación. Su teléfono vuelve a vibrar. Un mensaje de Tate. Ya estamos en casa. Estamos deseando conocerte. Te he traído unos regalos increíbles. Ruth había enviado los últimos estados financieros. Durante el crucero, Tate siguió transfiriendo dinero de la empresa a cuentas ficticias. Al parecer, preparaba el lanzamiento de un programa de televisión. Marilyn subió al taxi con una gran cantidad de paquetes. Abby sabía que se dirigía al salón de belleza para prepararse para la fiesta de la noche. Era curioso el empeño que ponía la gente en prepararse para su propia caída. Las cosas también iban bien en el oceanario. El informe de la mañana mostraba excelentes resultados. Charlie y los otros cargos se sentían muy bien. Abby se encontró pensando que ahora podría dedicar más tiempo a su trabajo favorito. Tate abandonó el yate con una sonrisa de confianza. Saludó a la tripulación, dejó una generosa propina y subió a su deportivo. Mañana ese coche sería embargado como propiedad adquirida con ganancias ilegales. El juez tiene todo el papeleo, informó Gerald. Tendremos la sentencia mañana a las 9 de la mañana. Abby asintió para sus adentros. El equipo jurídico había hecho un trabajo excelente. Cada letra de la ley, cada acusación respaldada por pruebas. Esa noche observó el restaurante desde lejos. Tate y Marilyn habían llegado en todo su esplendor. Ella con un vestido nuevo del crucero, él con un traje impecable. Parecían una pareja sacada de la portada de una revista. El personal del restaurante desempeñó su papel a la perfección. Nadie delató que las cosas cambiarían mañana. El sous chef servía los platos favoritos de Tate. El sommelier abría los mejores vinos. Los camareros sonreían con habitualidad y profesionalidad. Abby volvió a casa, preparándose para mañana. Sin dramas, sin escenas. Solo la ejecución precisa de un plan. Como trabajar con animales marinos. Momento adecuado, acción adecuada, resultado adecuado. El teléfono sonó por última vez con un mensaje de Tate. Mañana te contaré una noticia increíble. Nos va a cambiar la vida a todos. Abby sonrió. Por una vez su marido no había mentido. Mañana sí que les cambiaría la vida. Pero no de la forma que él había planeado. La mañana empezó en silencio. Abby estaba sentada en la sala de conferencias de la SURE, revisando el correo de la mañana. La notificación oficial del juzgado había llegado a las 9 en punto. Todo el papeleo había sido aceptado. La decisión de bloquear las cuentas había entrado en vigor. Gerald estaba sentado a su lado con una carpeta de documentos. Mike comprobaba las cámaras de seguridad. Tate solía estar en el restaurante a las 11, justo cuando empezaban los preparativos para la cena. A las 10:50 su coche deportivo entró en el aparcamiento. Tate parecía fresco y feliz, con una carpeta de documentos para la cadena de televisión en las manos. Hoy iba a celebrarse una reunión crucial sobre el programa. Entró en el restaurante dando órdenes al personal. El maitre le informó amablemente de que le esperaban en la sala de conferencias. Tate frunció el ceño. No había planeado ninguna reunión para esa mañana. Al ver a Abby, esbozó su característica sonrisa. «Querida, qué sorpresa. Estaba a punto de...» «Siéntate, Tate», dijo ella con calma, señalando una silla. Gerald empezó a desplegar los papeles. El teléfono de Tate zumbó. Una notificación del banco de que su cuenta había sido bloqueada. Luego otra, y otra más. Se quedó mirando perplejo la pantalla y su sonrisa se fue borrando poco a poco. «¿Qué ocurre?»
Trató de mantener un tono informal, pero había una nota de preocupación en su voz. Abby deslizó en silencio la primera carpeta hacia él, la demanda de divorcio. A continuación venían documentos sobre fraudes financieros, firmas falsificadas, informes de transacciones ilegales. ¿Hay algún tipo de error?, intentó reírse Tate, pero vaciló al ver las fechas y las cantidades. Abby, hablemos. Estamos hablando, señaló ella el siguiente documento, una orden judicial para la gestión temporal del restaurante. Por cierto, la reunión con la cadena de televisión se ha cancelado, ya están al tanto de la situación. Llamaron a la puerta. El nuevo gerente había llegado para hacerse cargo. Ruth entró con los últimos informes financieros. El teléfono de Tate rebosaba de notificaciones. Marilyn entró en pánico y escribió que habían bloqueado sus cuentas. La cadena de televisión retiró la oferta del programa. Los vendedores exigieron una explicación. «No puedes hacer eso». Finalmente dejó de sonreír. «Es mi restaurante». «Técnicamente, no», señaló Gerald al papeleo. «El restaurante es propiedad de la empresa de la señora Campbell. Tú eras el gerente contratado. Ahora despedido». Abby observó cómo su marido hojeaba los papeles. Sus manos temblaban ligeramente, su pelo perfecto despeinado. La máscara de restaurador de éxito se resquebrajaba ante sus ojos. Marilyn entró corriendo en la habitación, confusa y sin maquillaje. «Tate, lo saben todo sobre las empresas y los contratos», titubeó al ver a Abby. Sobre el escritorio había fotos del crucero. Cada día documentado, cada transacción registrada. «Pueden llevarse sus efectos personales», pronunció Abby, levantándose. «Seguridad les acompañará». Tate se levantó de un salto, pero Mike ya estaba a su lado. «Nada de tonterías, señor Hornsby. No haga esto más difícil de lo que tiene que ser». El personal del restaurante observaba desde lejos cómo su antiguo jefe recogía su despacho. Nadie parecía disgustado. Su arrogancia y sus regaños habían aburrido a todos. A última hora de la tarde, la noticia se había extendido por toda la ciudad. El teléfono de Abby no paraba de sonar con llamadas de periodistas, pero la oficina de prensa de la empresa ya había enviado un escueto comunicado sobre el cambio en la dirección del restaurante. Marilyn borró su blog y sus cuentas en las redes sociales. Tate desapareció. Se dijo que lo habían visto en el aeropuerto con una maleta. Abby estaba sentada en su despacho del Oceanario, revisando los informes sobre el estado de Charlie. El delfín había pescado un pez por su cuenta por primera vez. Un paso importante para volver a su entorno natural. El teléfono tintineó con una notificación por última vez. Todas las cuentas comprobadas, transacciones ilegales detenidas. Gerald envió un mensaje informando de que la primera vista judicial estaba prevista para dentro de una semana. Por la noche, entró en el restaurante vacío. El nuevo gerente ya estaba elaborando un plan de cambio, un sistema más justo de trato con los proveedores, mejores condiciones para el personal. Las botellas de vino que Tate había traído del crucero estaban acumulando polvo en la bodega. Abby miró las etiquetas. Variedades caras y raras, compradas con su dinero, como todo lo demás en su vida. El día estaba terminando, sin dramas ni escenas, solo la ejecución precisa del plan. Como el flujo y reflujo de la marea, lo que parece un desastre es en realidad parte del orden natural de las cosas. Una semana después del escándalo, el Azure funcionaba con normalidad. El nuevo director, Robert Henderson, ordenaba metódicamente el papeleo. El personal apreciaba su serena profesionalidad, nada de histerias ni dramas ostentosos, solo una clara organización del trabajo. Abby miraba las noticias de la mañana mientras tomaba una taza de café. Las publicaciones de la ciudad ya se habían enfriado con la historia del restaurante, pasando a otros escándalos. El nombre de Marilyn solo había aparecido en la sección de sociedad. La habían visto en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad,
sin su maquillaje ni su ropa de marca habituales. Sonó el teléfono. Mike. Tate apareció en Las Vegas. Está intentando que algún casino abra un restaurante. Realmente, después de escuchar su historia, se echaron atrás rápidamente. Gerald envió un mensaje. Exmarido exigió una reunión, amenazó con acciones legales. Su nuevo abogado, sin embargo, se cayó rápidamente, tras recibir una carpeta con pruebas de fraude. Ruth llamó a la puerta del despacho. Han llegado los resultados de la auditoría financiera. El importe total de los daños es mayor de lo que pensábamos. Los planes de Tate eran más sofisticados de lo que parecía a primera vista. Llevaba años creando una red de empresas fantasma, preparándose para el gran salto. Cerca de la hora de comer, llamó un periodista conocido. Marilyn había intentado vender la historia de su relación a la prensa sensacionalista, pero los editores no habían mostrado interés. Demasiado trillada, demasiado previsible. Tiene problemas con sus acreedores, informó el periodista. Parece que ha conseguido pedir un préstamo para un futuro programa. Ahora los bancos le exigen el reembolso. Por la noche, Abby se detuvo en un restaurante. Una pareja de ancianos se sentó en la mesa favorita de Tate, degustando alegremente el nuevo menú. Robert había actualizado competentemente la lista de platos, manteniendo los mejores puestos y añadiendo interpretaciones de autor de los clásicos. El ambiente en la cocina era relajado y profesional. Rachel, la sous chef, admitió que por primera vez en mucho tiempo podía trabajar sin miedo a los repentinos arrebatos de ira de su jefe. El teléfono volvió a sonar. Un mensaje de un número desconocido. Tate escribía que todo se podía arreglar, que tenía nuevas ideas, nuevos proyectos. Abby borró el mensaje en silencio. Una foto de Marilyn apareció en las noticias mientras salía del juzgado donde se tramitaba su caso de bancarrota. El antiguo brillo había desaparecido, al igual que el ejército de seguidores que se dieron de baja tras el escándalo. A última hora de la noche, Mike llamó. Tate está intentando contactar con tus competidores, ofreciendo información de la empresa a cambio de un trabajo. Déjale intentarlo, respondió Abby. Todos los contratos importantes y la tecnología están protegidos. Solo puede hablarte de sus maquinaciones. Durante la noche llegó otro mensaje, esta vez de Marilyn. Una larga y farragosa carta de disculpas, acusaciones y súplicas de ayuda. Escribía que Tate la había utilizado, le había prometido oro y ahora la dejaba sola para hacer frente a sus deudas. Por la mañana, en el acuario, Abby observó a Charlie practicar. El delfín realizaba con confianza nuevos trucos, jugaba con sus parientes y reaccionaba alegremente a las órdenes de los entrenadores. Mirándolo, pensó en cómo la naturaleza ponía sabiamente cada cosa en su sitio. Gerald envió nuevos documentos. El tribunal había fijado una fecha para el caso de fraude. La lista de pruebas tenía varias páginas. A la hora de comer, Ruth llamó. Se habían descubierto nuevos episodios de fraude documental. Tate había sido más ingenioso de lo que pensaban, pero ahora todos sus planes se volvían en su contra. Esa noche, las noticias mostraron un breve reportaje sobre un casino de Las Vegas que había denunciado un fraude. Resultó que Tate se las ingenió para quedarse con un depósito para un futuro restaurante, aportando documentos falsos. Marilyn publicó un post en su nuevo y poco popular blog sobre relaciones tóxicas y lecciones de vida. Los suscriptores lo recibieron con frialdad. La historia de una mimada de la alta sociedad que perdió el acceso al dinero de los demás no conmovió a nadie. Robert envió un informe sobre el trabajo del restaurante. Las cifras eran agradables. Sin lujos ostentosos ni emociones artificiales, el negocio empezaba a reportar ingresos constantes. Abby cerró el portátil y se acercó a la ventana. En algún lugar de la gran ciudad, dos personas intentaban recoger los pedazos de sus planes destrozados. No sintió ningún regodeo,
solo la tranquila satisfacción del restablecimiento de la justicia. Sonó el teléfono de la cadena de televisión. Querían discutir un nuevo concepto para el programa. Sin escándalos ni dramas, una historia sencilla y honesta sobre buena comida y profesionalidad. Comenzaba otra mañana en el Oceanario. Abby estaba comprobando el nuevo sistema de filtración, resultado de los recientes avances de su empresa. El agua de las piscinas estaba aún más limpia y el consumo de energía se había reducido a la mitad. Charlie la saludó con un arrebato especialmente feliz. Ahora era el favorito tácito de todo el personal, y los turistas se quedaban largos ratos junto a su piscina observando al juguetón delfín. Doctora Campbell, tiene visita. Janet miró hacia el laboratorio donde Abby estudiaba los resultados de las pruebas. Representantes del santuario marino. Los visitantes resultaron ser científicos interesados en las tecnologías de purificación del agua. Tras la presentación, mantuvieron una larga conversación sobre las posibilidades de cooperación, y Abby se sorprendió a sí misma pensando que, por primera vez en mucho tiempo, podría concentrarse plenamente en su negocio favorito. A la hora de comer se pasó por Azur. El restaurante había cambiado. El lujo pretencioso había desaparecido para dar paso a una elegante sencillez. Robert lo había transformado en un lugar donde lo que importaba era la comida y el ambiente, no el glamour ostentoso. El nuevo menú es un éxito, informó, mostrando los informes. ¿Y saben qué es lo interesante? Hay más comensales habituales. Aprecian la calidad constante y los precios justos. Abby paseó por la sala, observando el cambio. Los camareros trabajaban con calma y confianza, sin miedo al repentino regaño de sus jefes. En la cocina, Rachel trabajaba en el nuevo menú de temporada. Por cierto, han llamado de la cadena de televisión. Le entregó Robert una carpeta con una propuesta. Quieren grabar aquí un programa de cocina, sin glamour ni drama, solo sobre buena comida y cocina profesional. En casa, Abby se dedicó a preparar el estudio. Antes, esta habitación estaba vacía. Tate consideraba que el rincón de trabajo de la casa era un signo de falta de éxito. Ahora había un cómodo escritorio, estanterías y un acuario con peces raros. Por la noche, Ruth llamó. La empresa había recibido un gran pedido de equipos de tratamiento de aguas residuales industriales. Abby sonrió, recordando cómo su padre siempre había creído en las perspectivas de este campo. Sonó el timbre, una entrega de alimentos de una pequeña granja ecológica. Abby se puso a cocinar y descubrió un placer inesperado. Nada de cocina molecular ni platos extravagantes, comida sencilla y sana. El teléfono le recordó las citas de mañana. Una reunión de empresa, un chequeo para Charlie antes de su próxima salida al mar, un almuerzo con posibles inversores. La vida iba tomando un nuevo ritmo, relajada pero ajetreada. En la terraza había instalado un pequeño jardín de invierno. La combinación de aire marino y cuidados adecuados hizo maravillas. Las plantas crecieron exuberantes, creando un acogedor rincón verde. Mike venía a visitarla de vez en cuando, ahora solo como un viejo amigo, sin necesidad de asuntos oficiales. Hablaban de trabajo, de planes, de divertidos incidentes del pasado. Resultó que una sentada amistosa con pizza puede ser más agradable que cualquier buen restaurante. El Oceanario puso en marcha un nuevo programa educativo. Los niños de las escuelas locales venían a conocer a las criaturas marinas y a aprender a respetar la naturaleza. A menudo, Abby dirigía ella misma estas clases, disfrutando del sincero interés de los jóvenes visitantes. La empresa también se estaba transformando. Nuevos proyectos, jóvenes especialistas, enfoques modernos de gestión. Su padre siempre decía que los negocios no solo debían reportar beneficios, sino también beneficiar a la sociedad. Por las tardes solía pasear por la playa. El océano permanecía inmutable, majestuoso y tranquilo, indiferente a los dramas humanos. Era algo que había que aprender.
a aceptar el cambio con dignidad, sin perderse a uno mismo. Visitantes habituales del mundo del arte y la ciencia aparecían en el restaurante. Sin glamour ostentoso ni alboroto social, se hicieron interesantes amistades y nacieron nuevos proyectos. Finalmente, Rachel fue ascendida a chef, un merecido reconocimiento a su talento y trabajo. Renueva la carta, añade platos de autor y mantiene el equilibrio entre innovación y tradición. La vida mejoraba, sin grandes titulares ni giros dramáticos, solo que cada día traía algo nuevo. Éxitos en el trabajo, reuniones interesantes, pequeños descubrimientos. Por la tarde, Abby estaba sentada en su despacho, revisando documentos y escuchando el sonido del oleaje al otro lado de la ventana. Sobre la mesa había una sencilla taza de cerámica con té de hierbas, nada de vajilla de lujo ni vinos de colección. Había armonía en esa sencillez, como en el océano, donde la aparente calma esconde una vida compleja y rica. Lo principal es encontrar tu ritmo y tu lugar en este movimiento sin fin. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando el buque de investigación Northwest abandonó el puerto. Abby estaba a bordo, comprobando las lecturas de los sensores instalados en la piscina especial. Charlie nadaba tranquilamente, agachándose de vez en cuando para mirar a su alrededor. Un año de trabajo, miles de horas de entrenamiento y observación habían conducido a este momento. El equipo del Oceanario había elegido el lugar perfecto para la liberación. Una pequeña cala donde se veían regularmente grupos de delfines salvajes. Janet, ahora empleada a tiempo completo, consultó el mapa. Se había convertido en una excelente profesional durante el último año, y Abby no dudaba de que no se había equivocado al ofrecerle un trabajo permanente. La temperatura del agua es óptima, informó uno de los investigadores. Las condiciones meteorológicas son perfectas. Se ha avistado un grupo de delfines a 1 milla de distancia. Abby comprobó los datos de seguimiento por satélite. Un minúsculo transmisor en la aleta dorsal de Charlie les permitiría seguir sus movimientos sin interferir en su comportamiento natural. El barco se detuvo en el punto objetivo. El equipo comenzó los preparativos para bajar la plataforma especial. No había prisa. Todas las acciones se habían practicado durante el entrenamiento. Charlie percibió claramente el cambio. No perdía de vista lo que ocurría y, de vez en cuando, hacía señales cortas. Abby recordaba sus primeros días en el acuario, como un cachorro asustado y sin comida. Ahora veía a un delfín fuerte y sano, listo para una vida propia. El grupo se acerca, informó el observador. En el horizonte aparecieron salpicaduras características. Los delfines salvajes estaban claramente interesados en la embarcación. La plataforma se sumergió lentamente en el agua. Charlie nadó unas cuantas vueltas alrededor de la piscina, oliendo el aire salado. Abby hizo una señal y las aletas se abrieron, creando un paso hacia mar abierto. Nadie se abalanzó sobre él. Charlie se asomó con cautela, escuchando los sonidos del océano. En algún lugar a lo lejos se oían las llamadas de los delfines salvajes. Dio otra vuelta alrededor de la piscina, como despidiéndose. Abby permaneció inmóvil, observando sus acciones, sin órdenes ni instrucciones, solo su propia decisión. De repente, Charlie giró bruscamente y con un poderoso movimiento se deslizó mar adentro. La tripulación contuvo la respiración al verle moverse. Nadó un poco y se detuvo, escuchando algo bajo el agua. Los delfines salvajes se acercaban. Los monitores los mostraban intercambiando señales con Charlie. No había agresividad, solo curiosidad y escrutinio. Las constantes vitales son normales, informa el especialista que controla los sensores. El ritmo cardíaco es constante, no hay signos de estrés. Charlie empezó a moverse lentamente hacia el grupo. Hizo un círculo, volvió a acercarse a la nave, navegó de nuevo. La distancia aumentaba con cada aproximación. Abby observó los monitores y se dio cuenta de la confianza con la que se estaba adaptando a su nuevo entorno.
Todos los meses de entrenamiento se habían centrado en este preciso momento para que pudiera tomar sus propias decisiones. Los delfines salvajes se acercaron nadando. Charlie se unió a ellos, mezclándose fácilmente con su movimiento sincronizado. El grupo formó un gran círculo alrededor de la embarcación. «Han empezado la caza», comentó el biólogo mientras observaba los movimientos característicos de los delfines. Charlie actuó al mismo ritmo que los demás, utilizando habilidades perfeccionadas en el oceanario. Al mediodía, el grupo había recorrido una distancia considerable. Los sensores mostraban una actividad normal. Charlie se mantenía confiado en la manada, participaba en la caza, se comunicaba con sus parientes. La nave regresó lentamente. Abby se quedó de pie en la cubierta, mirando al horizonte. En algún lugar, en las profundidades del océano, Charlie empezaba una nueva vida, igual que ella lo había hecho hacía un año. Por la noche, en el puerto, la tripulación se reunió en un pequeño café frente al mar. Sin discursos formales ni brindis de celebración, solo profesionales satisfechos por el trabajo bien hecho. Abby revisaba los primeros datos del transmisor. Charlie avanzaba a paso firme por la costa con el grupo. Tenía toda una vida de nuevos descubrimientos y oportunidades por delante. A la mañana siguiente, volvió a su rutina habitual. El oceanario, la empresa, el restaurante, cada proyecto exigía su atención. Pero ahora había una alegría especial en la rutina, la constatación de que cualquier historia podía tener el final adecuado. En el océano no hay accidentes. Cada ola, cada corriente, cada movimiento tiene una razón y un propósito. Solo hay que saber reconocer las señales y tomar las decisiones correctas. Como Charlie, que eligió la libertad. Como ella, que encontró su camino.